día de hoy vamos a hablar de la teología y la enseñanza y quisiera compartir la pantalla. Hermano, no sé si me puede dar la posibilidad de compartir pantalla. ¿Es factible esa opción? Tengo una... genial, ok, ya está listo. Vamos a estar hablando entonces de la teología y de la enseñanza y cómo esto se conjuga, porque muchas veces cuando hablamos de la enseñanza, especialmente a un nivel quizás un poquito más de iglesia local, podemos tener algunas dudas acerca de la teología o la doctrina. No sería muy diferente la teología y la doctrina, pero podemos tener algunas diferencias o dudas, perdón, acerca si realmente es útil la enseñanza de este tipo. Entonces yo quisiera que ustedes, si están ahí, tienen oportunidad de poner ahí en el chat, ¿cuáles serían algunas dudas que ustedes tienen o que han escuchado de otras personas acerca de la doctrina, acerca de la teología, si realmente necesitamos enfatizar esto en nuestras iglesias y en nuestra enseñanza? Entonces, si tienen ahí el chat o quizás pueden poner ahí algún comentario. ¿Cuáles son algunas dudas? Yo tengo algunas que por lo menos yo he escuchado en varias ocasiones, pero me gustaría saber lo que ustedes también han escuchado. Entonces, les damos la oportunidad también para poner ahí algo en el chat. ¿Cuáles son algunas de las dudas que ustedes han escuchado? Yo he escuchado, por ejemplo, que la doctrina es aburrida. Es aburrida, por tanto, no sirve para mucho. Alguien, Christian Tucker, nos dice que la teología no es importante. Algunos hablan de que es difícil quizás enseñar teología a los niños o a los adolescentes, ¿verdad? Muchas veces eso también parece una realidad, que es muy complicada. Esa era también una de las cosas que yo había escuchado. También Rommel pone aquí que la teología no es relevante para la vida, ¿verdad? Que incluso algunos dicen que es dañina porque la teología pretende entender a un Dios que sobrepasa nuestras posibilidades de entenderle, ¿verdad? A veces dicen que la teología es confusa, dice Flavia. Hilda dice que es demasiado complicada. Algunos, sí, muchos están poniendo eso, ¿verdad? Que es muy difícil de entender y cómo podemos enseñárselo a los niños. Algunos mencionan las dificultades en que no hay acuerdo entre los teólogos. Incluso personas dicen que es muy divisiva en estos aspectos, ¿verdad? Bien, pues queremos considerar algunas de estas cosas, ¿no? ¿Por qué lo pensamos así? ¿Y por qué entonces entre nosotros muchas veces se genera esa duda de si realmente deberíamos de enfocarnos en la doctrina, en la teología, y cómo eso influye en la manera en que nosotros enseñamos? Ante tantas objeciones o ante tantas dudas, y muchas personas están poniendo ahí algunas objeciones, incluyendo, me gusta esta, que solo le corresponde aprender teología a los pastores, así dice Milagros, ¿verdad? Ok, hay muchos mensajes más, no tengo tiempo de leerlos todos, pero muchas gracias por su participación y tendremos un momento más adelante donde podemos participar también. Pero pensemos, ¿cuál es entonces la alternativa que se nos sugiere cuando nosotros no enseñamos doctrina o teología? ¿Qué es lo que nos dicen que debemos de enseñar? En vez de enseñar doctrina o teología, pues debemos de enseñar otra cosa. ¿Qué es lo que muchas veces nos dicen que debemos de enseñar? Bueno, casi siempre lo que yo he escuchado entre personas que dudan de la utilidad, de la factibilidad, del beneficio de enseñar teología, es que lo que ellos quieren que nosotros enseñemos son cosas prácticas. Mira, es que eso es muy complejo, causa divisiones, es muy teórico, es muy intelectual. Entonces, mejor
vamos a enseñar las cosas para la vida práctica, porque finalmente eso es lo que la gente necesita, eso es lo que ellos quieren saber, cómo puedo vivir mi vida, cómo puedo yo tratar a mi esposa, cómo puedo tratar a mis hijos, cómo puedo interactuar con mis profesores en la escuela, con mis compañeros de escuela o de trabajo. Eso es lo que las personas realmente quieren saber. Entonces, eso es lo que les necesitamos enseñar. Cosas que tienen que ver con su vida moral, cosas que tienen que ver con su vida familiar. Eso es lo que debemos enseñar. ¿Has pensado eso? ¿Has escuchado eso? Seguramente la mayoría de nosotros en alguna ocasión habremos escuchado algo así, ¿verdad? Bueno, pensemos un momento en la dificultad de enseñar lo práctico sin tener una base teológica, sin reconocer la importancia de la teología. Y aquí quisiera narrarles una conversación ficticia. Y voy a poner esta conversación ficticia entre un maestro de escuela dominical que enseña al grupo de jóvenes de su iglesia, a los adolescentes de su iglesia, y recién un joven ha llegado a la iglesia, un joven de 15 años o 16 años aproximadamente, que no tiene tanto un trasfondo bíblico, de iglesia, de padres cristianos, entonces no conoce tanto información acerca de la Biblia, ¿verdad? Entonces, imagínate esta conversación donde el maestro de escuela dominical ha estado enseñando algo práctico. Y lo que ha estado enseñando, que es muy práctico, tenía que ver con las relaciones entre un joven y una señorita y cómo deben de ser. Y entonces en el transcurso de su enseñanza, él dice, así como mero comentario, que una persona no debe tener sexo con otra persona a menos que estén casados. Y que eso se aplica también para los jóvenes. Ok, en esa situación, el joven, como no tiene mucho trasfondo de iglesia, lo escucha y viene sorprendido. Y viene con el maestro de escuela dominical y le dice, oye hermano, es que yo no había escuchado eso. De hecho, en mi escuela me dicen que eso de tener sexo con tu novia es normal y no pasa nada. Lo único que nos dicen es que tenemos que cuidarnos. ¿Qué le va a responder el maestro de la escuela dominical? ¿Qué te pasaría o qué dirías tú si esto sucede? Ahora voy a narrar esta conversación y conforme narro esta conversación, lo que yo quisiera es que ustedes en el chat me empiecen a poner todas las doctrinas, toda la teología. Cuando tú escuches algo que realmente es doctrina, que pongas ahí qué doctrina es o qué enseñanza teológica es que está surgiendo. Y no tienes que usar algún término así muy complejo, ¿verdad? Pero yo voy a ir narrando esta conversación. Es ficticia, pero creo que también es bastante realista. Bien, entonces conforme yo voy narrando estas cosas, tú pon ahí en el chat qué es lo que tú viste en cuanto a una doctrina. Y lo que vamos a observar es que es extremadamente difícil, voy a decir imposible, enseñar algo muy práctico sin tener cierto fundamento teológico y doctrinal. ¿Ok? Entonces empezamos. Viene el joven, dice, mi escuela me dicen que es normal, y el maestro de escuela dominical dice, no, pero tú no debes de tener sexo con tu novia. ¿Pero por qué no? Porque está mal. Está mal. Y el joven dice, pero pues mi profesor dice que está bien. Mis amigos todos dicen que está bien. Yo no entiendo eso. Bueno, pues realmente, dice el maestro, no importa lo que tú digas, ni lo que dice tu maestro. Lo que importa es lo que Dios dice. Y el joven contesta, ¿Dios? Pues es que mi profesor de filosofía me dice que Dios no existe.
Pues ahora estamos en términos un poquito más difíciles, ¿verdad? El maestro Hornical dice, bueno, pues es que realmente no importa lo que tú dices o lo que dice tu maestro en la escuela, es que Dios realmente existe. Pudiéramos seguir la conversación por ese rumbo, pero vamos a decir que el joven le dice al maestro dominical, ok, bueno, vamos a aceptar por un momento que Dios realmente existe, pero ¿cómo me puedes decir con seguridad que el sexo con mi novia es algo mal? El maestro le contesta, pero es que la Biblia dice que está mal. La Biblia. Pero, ¿qué es la Biblia? Pues es que la Biblia es la palabra de Dios, dice el maestro. El joven contesta, seguro, porque es que mi profesor de ética y sociedad me dice que la Biblia es simplemente un libro como cualquier otro. No, 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 joven. No, la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, yo sé que ustedes los cristianos dicen eso, pero hay otras religiones que también tienen sus libros religiosos. ¿Cómo sabes que la Biblia es diferente o superior o más importante que todas las demás? Bueno, es que Dios escribió la Biblia. Oye, pero ¿cómo que Dios escribió la Biblia? Dice el joven. Pues tú acabas de mencionar que Moisés escribió eso o que Pablo escribió eso. Entonces, ¿cómo es que Dios lo escribió? Yo pensaba que lo habían escrito pues algunos hombres. Bueno, sí, los hombres lo escribieron, pero Dios los inspiró a tal grado que cuando ellos escribieron entonces esas palabras, escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. Oye, pero ¿cómo sabes que no metieron ahí algunas de sus propias ideas? O que se equivocaron quizás al escribir. El maestro le contesta, bueno, es que creemos en la palabra perfecta de Dios. O sea, la Biblia es perfecta y no comete errores. El joven lo piensa un momento y luego dice, pues bueno, no sé, no me convence, pero otra cosa. No es verdad que las ideas del bien y del mal simplemente son cosas culturales y que hay otras culturas que pudieran decir que no importa si tienes sexo y entonces realmente es el resultado de la cultura en la que nosotros hemos crecido, pensar que el sexo es malo. No, es que como la Biblia es la palabra de Dios, dice el maestro, esas verdades aplican para todos por igual, en todo el mundo, las personas en todo el mundo. Ahí lo que dice es verdad y aplica para ellos y es correcto para ellos y deben de vivir así. Oye, pero ¿por qué tiene que ser la Biblia? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo que Dios? Dios lo dice y nada más porque Dios lo dice. Sí, joven, es que Dios es el que creó el mundo y es el que por tanto gobierna el mundo y por tanto tiene el derecho de exigir que todos nosotros hagamos lo que él dice. Oye, pero si mi profesor de ciencia dice que Dios no creó el mundo, que nosotros solo somos simplemente el producto de la evolución. No, 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 joven. La Biblia nos dice que Dios nos hizo. Y Dios nos hizo a su imagen. Entonces tenemos una parte inmaterial, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y nosotros no somos como los animales. Y después de morir, nosotros vamos a ir a presentarnos delante de Dios para dar cuentas delante de Dios. Y algunas personas vamos a ir a estar con Dios para siempre y otras personas van a ir al infierno. Oye, pero ¿cómo es eso de que van a ir al cielo o al infierno? ¿Quién va al cielo y quién va al infierno? Bueno, es que los pecadores van al infierno. ¿Y qué es eso del pecado? Bueno, todo lo que desagrada a Dios, todo lo que va en contra de la santidad de Dios, cosas como la mentira, el robo, las maldiciones, el sexo prematrimonial. Pues entonces todos van al infierno porque todos hacen esas cosas. Bueno, sí, pero Dios también es un Dios de amor y envió a su Hijo Jesús para que se hiciera hombre y muriera en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero espérame, si Jesús es hombre y entonces pecó porque todos hacen estas cosas. No, pero es que Jesús también era Dios y entonces no pecó. Eh, eh, Oye, pero entonces me estás diciendo que hay dos dioses o qué? No, es un Dios, pero en tres personas. Ay, pues dice el joven, ya estoy confundido, no entiendo. Bueno, hablamos a la otra. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy viendo los comentarios que ustedes están poniendo, ¿verdad? Y tienen toda la razón. Tenemos una serie
inacabable de conceptos doctrinales que están debajo de un concepto tan práctico como decirle a un joven: no debes de tener sexo prematrimonial con tu novio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que todos somos teólogos? Así dijo un hermano ya fallecido que se llama R.C. Sproul. Todos somos teólogos, aún en el aspecto más práctico. No vamos a acabar de hablar de las doctrinas. Y en ese punto hemos hablado de tantas cosas. No voy a repasar todas estas doctrinas que ustedes mismos han puesto en el chat. Creo que el punto queda claro. Aun cuando nosotros decimos la doctrina no sirve, es aburrida, no es relevante, vamos a tener que ser teólogos. Y aun si queremos enseñar las cosas más prácticas y solamente las cosas más prácticas, nos vamos a topar con la doctrina. Y hermanos, esto concuerda con lo que encontramos en las Escrituras. Encontramos evidencia en la Biblia de que esto es cierto y que la doctrina en la enseñanza es sumamente importante. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Creo que la mayoría de nosotros queremos presentarnos a Dios aprobados, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Que usa bien la palabra de verdad, que hace un buen uso. Originalmente esa palabra significaba cortar derecho, o sea que no tuerce, no se aparta de la palabra de Dios. Y nosotros en nuestra enseñanza tenemos que usar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Bueno, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y a propósito, la palabra enseñanza, la palabra griega que se traduce aquí enseñanza, en muchas ocasiones también se traduce doctrina. Doctrina y enseñanza en la Biblia son una sola cosa. No hay enseñanza y doctrina. No, las dos cosas van juntas. Entonces le está diciendo que se ocupe en la lectura, la exhortación y la doctrina o la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Y creo que estas dos cosas van juntas. Si vamos a cuidar de nosotros mismos y de nuestra vida espiritual, entonces tenemos que cuidar también de la enseñanza, de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, noten cuál va a ser el resultado. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es lo que genera la buena enseñanza que está centrada en la lectura, la exhortación y la doctrina o enseñanza de la palabra de Dios. Y tú puedes decir o pensar, pero hermano, eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, y Timoteo estaba en el ministerio. Eso realmente no aplica para nosotros. Pero mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Y el día de hoy hay más de 200 personas conectadas en este momento, 216 conexiones en este momento. Y la mayoría, me imagino, de los que estamos aquí conectados el día de hoy, somos maestros de alguna forma. Maestros de escuela dominical, quizás pastores. Yo tengo la bendición de ser pastor y a la misma vez profesor aquí en la Universidad Cristiana de las Américas, donde a propósito hemos recibido bastantes alumnos de Perú a través de los años. Pero el punto aquí es, ten cuidado. ¿Por qué? Porque Dios está prestando atención a la manera que tú enseñas y te va a exigir. Te va a exigir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay una mayor condenación para nosotros porque hay una gran responsabilidad de enseñar bien la palabra de verdad. Y esta actitud de despreciar la doctrina no es una actitud que indica madurez espiritual. Nos dice en 2 Timoteo 4, 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muchas veces nosotros vemos todas esas controversias doctrinales y podemos llegar a pensar, no, nada de eso sirve, entonces yo voy a evitar la doctrina y solo hablar de las cosas prácticas. Pero hermano, esa no es una señal de salud o madurez espiritual. Eso es una señal de que algo anda mal. Y el apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 20, que él enseñaba a la iglesia todo lo que era útil. Dice el versículo 20, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas os he enseñado todo. Y lo vuelve a enfatizar en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esta es nuestra necesidad como iglesia. Y esta es nuestra obligación como maestros, de no decir, ay, eso es demasiado complicado, ay, eso crea muchas controversias, mejor lo evitamos. No, tenemos que estudiar y enseñar la palabra de Dios, la doctrina. Pablo hacía un gran esfuerzo para lograr esto. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de ¿qué? Del pleno entendimiento. Del pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Vemos en Pablo una actitud que desprecia la doctrina? No, Pablo dice que él está sosteniendo una gran lucha para que ellos conozcan estas cosas, no las superficiales, sino el pleno conocimiento, que conozcan todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento de Cristo. Y Pablo lucha por esto. ¿Por qué? En el versículo 4 nos advierte. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El problema es que allá afuera hay personas que nos quieren engañar. Y si no tenemos este pleno entendimiento, vamos a ser presa fácil de esos errores. Otra vez en el versículo 8, ¿qué hace el apóstol Pablo? Advierte. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. El problema de todo esto, no según Cristo. No según Cristo. Por eso, hermanos, necesitamos la doctrina. Y no solo los necesitamos los pastores o los líderes de la iglesia, lo necesita también la persona ordinaria, empezando desde el niño, dentro de las posibilidades que él tiene para comprender ciertas doctrinas de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a enseñarles, a fundamentarles, a arraigarles en la palabra de Dios. Porque Satanás no está intentando engañar solamente a los pastores y a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Está intentando engañar a los adolescentes, está intentando engañar incluso a los niños de nuestra iglesia. Necesitamos la palabra de Dios. Para esto, para ayudarnos a entender, quisiera poner dos ilustraciones. La primera ilustración que voy a usar es la de un filtro o un colador como este. Y luego vamos a usar una ilustración de un viaje. Para ilustrar esto, creo que va a ser más fácil si hago aquí un cambio y voy a cambiar a que usemos otro dispositivo para irlo viendo. Creo que ahora pueden ver aquí esta pantalla, ¿verdad? Y quisiera también que nosotros pudiéramos notar cómo esto se da en la práctica para nosotros. Déjenme abrir aquí este archivo
donde tengo los diagramas que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a usar primeramente la ilustración del filtro. Del filtro. ¿Qué es lo que sucede? Okay. Lo que está sucediendo muchas veces es que la doctrina nos ayuda dándonos un filtro. Y vamos aquí a dibujar el filtro. Y lo que este filtro permite es que nosotros podamos distinguir el error y desecharlo. Entonces, esta flecha roja refleja el error. Y cuando llega el error, ¿qué hace el filtro? Lo detecta y lo excluye. Entonces lo rechaza. Y cuando nosotros tenemos entonces la verdad de la palabra de Dios, la verdad llega al filtro, pero pasa. Lo aceptamos. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que algo es cierto o no? Bueno, tenemos el filtro de la doctrina. Entonces, este filtro, ¿qué representa? Representa esta sana doctrina. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede cuando no enseñamos la doctrina? A veces decimos, bueno, solo voy a enseñar lo práctico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un filtro, pero es un filtro muy incompleto. ¿Qué pasa con esta clase de filtro? Con esta clase de filtro llega el error, pero el error pasa. Y nos tragamos algunas de esas enseñanzas falsas que el mundo tiene para nosotros, porque nuestro filtro es incorrecto. Pero incluso pudiéramos ver que la situación es más caótica que esto, porque nuestro filtro, realmente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. No solamente tenemos algunos elementos correctos de la doctrina, pero también tenemos muchos elementos incorrectos. Errores que nosotros creemos por nuestra cultura, por nuestra tradición, por la manera en que nos criamos. Y entonces lo que sucede es que cuando llega el error pasa, pero también a veces cuando llega la verdad es desechada. ¿Por qué? Porque no les hemos dado la verdad y no han podido eliminar esos errores de su manera de ver la vida. Y muchos cristianos andan por ahí sin un filtro, sin ese colador necesario para poder distinguir entre la verdad y el error. ¿Por qué? Bueno, en parte porque a veces nosotros hemos despreciado la doctrina y no hemos querido enseñar la buena teología. ¿Okay? Ahora, intentemos hacer algo también aquí, en este momento. Esa es la primera ilustración. Necesitamos esta sana doctrina, ¿verdad? Pero que también es algo más que nosotros necesitamos. ¿Sabes también lo que nosotros necesitamos? La segunda ilustración dijimos que era la de un viaje. Imagínate que vamos a tomar un viaje. Vamos a tomar un viaje. Yo vivo en la ciudad de Monterrey y yo quiero ir a la ciudad de México. ¿Ok? Esto es Monterrey. Esta es la ciudad de México. Parece que si yo quisiera ir de la Ciudad de México a Monterrey, que yo pudiera ir nada más así. Y si tomara un avión, probablemente iría así. Pero si tú encuentras un mapa, vas a encontrar que para ir de Monterrey tienes que ir a la ciudad de Saltillo, luego bajas hacia el sur hasta Matehuala, luego vas a San Luis Potosí, luego pasas por Querétaro y luego finalmente llegas a la Ciudad de México. ¿Por qué harías tal cosa? Parece ridículo. Bueno, haces tal cosa, ¿sabes por qué? Porque cuando tú miras el mapa te vas a dar cuenta que aquí hay una cordillera de montañas. Y entonces, si tú no tienes el mapa, no vas a saber realmente cómo llegar de Monterrey a México. Y si tú no tienes el mapa, no vas a saber por qué estás en Saltillo. Si Saltillo está al oeste de Monterrey y tú quieres ir a la Ciudad de México, que está al sur y un poquito al este de Monterrey. Pero ¿qué es lo que permite que tú entiendas todo esto? El hecho que tú tienes un mapa. Bueno, ¿sabes el mapa que nosotros tenemos en la palabra de Dios? El mapa que nosotros tenemos en la palabra de Dios se conoce como, en los estudios teológicos, se conoce como la teología bíblica.
Y cuando ustedes tengan la sesión, creo que es la siguiente, o quizás otra más después de la siguiente, con el hermano Josué Ortiz, les va a hablar de la teología bíblica. Realmente es lo que les va a hablar. Les va a hablar de la gran historia. Y como el mapa te dice el destino, el punto de origen y por qué estás donde estás, ¿verdad? Imagínate que tú estás aquí en esta ciudad y tú dices, pero ¿por qué estoy aquí? No sabes por qué estás ahí. ¿Sabes por qué no sabes por qué estás ahí? Porque no tienes el mapa. Pero tienes el mapa, sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas y sabes por qué estás en ese mismo lugar, en ese mismo momento. Esto es lo que te hace la teología bíblica. Y muchos de nosotros vemos la Biblia y estamos como que un poquito perdidos, ¿no? A veces. ¿Okay? Necesitamos la teología bíblica. Y en la teología bíblica, lo que nosotros podemos observar, perdón, hermanos, lo que nosotros podemos observar en la teología bíblica es que hay una historia. El hermano Josué os hablará de esto. Esta historia comienza con la creación. Hay una caída. Luego Dios pone en marcha el plan de redención que nos lleva a la cruz. Y luego eso nos va a llevar a la creación, a la nueva creación. En cierta manera, este es el mapa de la historia bíblica. Pero conforme vamos en el mapa, nosotros vamos a darnos cuenta que de repente hay ciertos temas que aparecen vez tras vez tras vez. ¿Cuáles son algunos de estos temas? Bueno, por ejemplo, el concepto de una simiente. De repente nos vamos a dar cuenta que también hay un tema de sacrificios que son como nuestros sustitutos. De repente nos damos cuenta que también en esta historia hay un concepto de un reino. Y nos damos cuenta que estos temas están en toda la historia. Y entonces empezamos a interpretar mejor dónde estamos nosotros, tanto en el pasaje bíblico que estamos enseñando, o dónde estamos nosotros en cuál etapa de esta gran historia que Dios nos está contando en su palabra. Por eso necesitamos la teología. Ahora, esta es la teología bíblica. También podemos ver una ilustración de lo que es la teología sistemática. Y la ilustración que quiero usar para la teología sistemática es, bueno, todos nosotros sabemos cómo son las carreteras, ¿verdad? En una carretera, tú vas manejando y hay ciertas líneas que te dicen dónde tú debes manejar. Y entonces unas personas van en una dirección y otras van en otra. ¿Qué sucedería si nosotros estamos manejando en una carretera donde no hay líneas? Bueno, pudiéramos estar haciendo así, pero ¿cuál es el problema? Que nos vamos a topar con otras personas que vienen en dirección opuesta y entonces va a haber un enorme accidente. ¿Por qué? Porque nos salimos del carril donde debíamos de ir. Y muchas veces nosotros necesitamos esa teología sistemática que nos advierte cuando nos salimos del carril y nos dice, ten cuidado. Y al no tener esa teología sistemática, al no tener ese conocimiento doctrinal, entonces muchas veces nosotros nos vamos a estrellar en nuestras creencias intelectuales, teológicas, pero también nos vamos a estrellar entonces también en la práctica. Hermanos, nosotros necesitamos esta clase de enseñanza. Necesitamos la doctrina si queremos llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Y por eso nosotros necesitamos enseñar esto. Necesitamos compartir esto con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, si regresamos entonces a nuestra presentación. Creo que ahora están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, si estamos regresando a nuestra presentación de PowerPoint, esas son las dos ilustraciones que confío que les van a ayudar a entender un poquito la importancia de esto. Déjame cerrar dándoles unas verdades rápidamente y luego algunas sugerencias de dónde comenzar. ¿Ok? ¿Cuáles son estas verdades? ¿Ok? Las verdades que nosotros necesitamos entender acerca de este tema. Bueno, algunas ya las hemos visto, los podremos mencionar de manera muy, muy rápida. Primero, la Biblia está llena de teología. Esa es una realidad muy simple. La Biblia está llena de teología. Y por tanto, si vamos a reflejar
la Biblia, en nuestra enseñanza también va a tener que tener contenido teológico y doctrinal. Como ya hemos establecido en esa conversación entre el joven y su maestro de escuela dominical, lo práctico tiene un fundamento teológico que a veces se nos hace invisible a nuestros ojos, pero es muy real y es muy necesario, y conforme le pensamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que no es tan invisible. Pero a primera vista no lo vemos, y entonces pensamos que no está ahí. Igual que nosotros no vemos el cimiento de una casa, pero si no hay ese cimiento, toda la casa se viene abajo. Necesitamos ese fundamento teológico. Y si nosotros no enseñamos la doctrina o la teología y solamente queremos enseñar cosas prácticas, nos vamos a dar cuenta que el cristianismo se volverá muy legalista. Quizás tú estás enseñando algo y es muy práctico y viene una persona y te hace la pregunta, ¿pero por qué debo hacerlo? Pero el por qué, como veíamos con el joven, es muy doctrinal. Involucra temas a veces un poco más complejos de lo habitual. Y entonces nuestra respuesta es que es muy complicado. Tú simplemente hazlo. Esto es lo que Dios dice, es lo que hacen los buenos cristianos. Tú simplemente hazlo. Y ahora esa persona hace algo y no sabe por qué lo hace, y entonces solamente está obedeciendo una serie de reglas, de leyes. Y terminamos entonces con un cristianismo legalista. Pero ¿sabes lo que es interesante? Lo interesante es que mientras nosotros decimos que es muy complicado y que son conceptos muy difíciles y mejor no te hago líos en la cabeza, el mundo sí les enseña sus doctrinas. El profesor de filosofía del adolescente no tiene ningún problema con enseñarle conceptos complejos que van en contra de la palabra de Dios. La ideología de género no le tiembla el pulso a la hora de enseñar a nuestros hijos desde que son pequeños. En las películas de Pixar, como el de Buzz Lightyear, que acaba de salir en cines, por lo menos aquí en México, y ha creado pues bastante escándalo, ¿verdad? Por el beso entre dos mujeres. O sea, desde ahí ya les están llenando la cabeza con sus argumentos. Les están enseñando su doctrina. Y porque nosotros no le enseñamos nuestra doctrina, entonces ellos no están preparados. Realmente, hermanos, si nosotros no enseñamos teología, estamos teniendo una vista muy corta. Es una vista muy corta porque estas personas, a la larga, van a enfrentarse a situaciones que nosotros no podemos decirle, haz esto, haz lo otro. O sea, es imposible enseñarle a alguien algo específico para cada situación de la vida. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Necesitan un filtro. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Necesitan un mapa. Para que cuando se encuentren en una encrucijada donde no pueden tomar una buena decisión porque tú no le dijiste de aquí a la derecha, porque tú no estás ahí ahora con él, pero tienen el mapa que les ayuda a saber en qué dirección deben ir. Entonces tenemos que enseñarles estas cosas. ¿Dónde vamos a comenzar? Bueno, yo te sugiero, si quieres empezar a profundizar un poquito en este tema, empieza con el estudio de la doctrina de la Biblia. Necesitamos tener una clara comprensión de la inspiración, la inerrancia, la suficiencia, la autoridad de la palabra de Dios. Si no tenemos eso, si no estamos convencidos de eso, nos vamos a perder fácilmente. Luego, ten una buena comprensión de la salvación y el evangelio. Profundiza en estos temas, pues es algo central, ¿verdad? Para nuestra fe. También estudia sobre la santificación. Es muy importante que entendamos cuál es el proceso que Dios usa para hacer crecer en santificación. Y a propósito, Editorial Bautista Independiente tiene un excelente recurso que se llama se llama Transformados en su Imagen, que te puede ayudar con eso. Y finalmente, entonces, estudia las doctrinas de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, todo, pero yo empezaría por estas 4 áreas. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Sobre todas las cosas. Hacemos esto. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de lo que Jesucristo dijo que es el primer y gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Tú no lo puedes hacer si tú no conoces la doctrina. La doctrina es la revelación de la persona que supuestamente amamos más que todas las cosas. A Él le conocemos, conocemos sus atributos, conocemos lo que Él piensa, conocemos lo que Él ama. Y eso nos permite entonces acercarnos a Él y agradarle con nuestra vida. Y no puedes hacer esto, no puedes amarle a Dios con toda tu mente si no tienes doctrina. Entonces, hermanos, si amamos a Dios, enseñemos la doctrina que Dios nos ha dado en su palabra. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu maravillosa palabra, que está llena de una doctrina rica, profunda, esencial para nuestra vida cristiana. Ayúdanos como maestros de tu palabra a enseñar, sí, lo práctico, pero darles también ese cimiento, fundamento teológico, doctrinal, que es importantísimo para su vida cristiana. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.